Buenos días, chicos. Vamos a hablar sobre el desarrollo cardiovascular. Recordemos que este desarrollo cardiovascular inicia en la tercera semana, pero no todavía con la formación del corazón, sino con la circulación sanguínea. En la cuarta semana es cuando vamos a ver dos tubos cardíacos que se unen y se forma un tubo cardíaco único correspondiendo a una asa cardíaca. Esa va a tener partes: un bulbo, un tronco arterioso, un ventrículo, una aurícula y un seno venoso. Aquí les hemos dejado un link para que luego puedan visualizarlo. El tubo cardíaco primitivo, entonces le decía que estaba compuesto de dos tubos que se unen para formar una asa cardíaca única que tiene partes: bulbo, aurícula, ventrículo, seno. Vamos acá, miren, día 21 están los dos tubos uniéndose. Día 22 ya está formado un tubo cardíaco único. Acá tenemos tronco arterioso, bulbo, ventrículo, aurícula, miren el seno venoso. Finalmente vamos a tener esta disposición. Vamos a hablar de los tabiques, que son importantes y ustedes los deben saber ya por anatomía. Tenemos tabiques auriculoventriculares, que son el mitral y el tricuspidio. El interauricular, o sea, entre las aurículas, septum primum y septum secundum. Entre los ventrículos, muscular y membranoso. Y el tronco conal, que es el que divide a lo que va a ser la aorta y la pulmón. El tabicamiento cardíaco comienza entre la cuarta y quinta semana con la división del conducto aurículo-ventricular. Acá va a haber una fusión de los cojines endocárdicos y la formación de los conductos aurículo-ventriculares derecho-izquierdo. Miren, válvula tricúspide, válvula mitral. Hasta la fusión, miren, de los cojinetes para la formación. Vamos a empezar primero con la tabicación de la aurícula, porque les había dicho que la aurícula es una al inicio. Entonces luego tiene que tabicarse, tiene que dividirse. Entonces vamos a empezar primero con la, lo voy a poner, no sé si esto se puede borrar, creo que no, ya. Con el descenso de esta estructura que va a ser el septum primum. Este septum primum no choca la base, si ustedes se dan cuenta, llega hasta un punto y deja un espacio que corresponde al ostium primum. Ostium primum. Esta es una vista frontal. Esta es una vista lateral. Miren cómo se ve de costado. Todo esto es el septum primum y deja un espacio que es el ostium primum, un huequito. Luego, ¿qué pasa? Vamos a ver, miren, ¿no? Este es el septum primum que está bajando, septum primum, ostium primum. Luego comienza a generarse un espacio acá, como unos huequitos, bueno, algo poroso, para formar ahí luego una estructura que se va a llamar ostium secundum. Este ostium secundum, miren, ha aparecido aquí arriba y al lado derecho del ostium primum aparece esta estructura, que es el septum secundum. Septum secundum, dejando un espacio que este será el foramen oval. La sangre va a pasar por aquí, va a pasar por el ostium secundum para que haya comunicación entre ambas aurículas. Si ustedes se dan cuenta, aquí el ostium primum ya está cerrado. Acá todavía permanecía y en la siguiente se cierra. Entonces, el tabique interauricular se forma primero porque desciende el septum primum, deja un foramen primum o ostium primum, luego aparece arriba un ostium secundum, se cierra el ostium primum o foramen primum, luego al lado derecho del septum primum aparece el septum secundum y queda el foramen oval. Esta es la visualización, volvemos a repetir. Septum primum, acá el foramen, el ostium primum, luego aparece el ostium secundum, luego desciende el septum secundum y queda el foramen. Entonces ya queda constituida aurícula derecha, aurícula izquierda. En el caso del ventricular, lo que vamos a ver es que aquí va a haber una tabicación, ¿no? Acuérdense que es muscular y membranoso. Es más sencillo para que queden constituidas las cuatro cámaras del corazón. Entonces, el tabique interventricular funciona de una forma muy sencilla. A partir de la quinta semana, desde el piso del ventrículo, aparece un tabique muscular y este tabique muscular genera o da origen al tabique interventricular. Importante porque hay un cierre del orificio interventricular por función del tejido subendocárdico y al final de la séptima semana ya tenemos un corazón con cuatro cámaras. Mire, entonces esta es una fotografía a los días 36 y día 42.
El tabicamiento del tronco arterioso y del bulbo es importante porque vamos a ver acá, vamos a visualizar nosotros que en la quinta semana tendremos crestas vulvares y crestas troncales y se va a formar ese tabique aórtico pulmonar. Es importante porque esto tiene una orientación así espiralada para dividirse del tronco de la pulmonar y la aorta. Entonces, acá hemos visto, tenemos tronco arterioso, el cono arterial, y bueno, acá se visualiza la porción trabeculada del ventrículo derecho. Estos son los arcos aórticos que vamos a ver ahora. Miren, ventrículo, aurícula, el bulbo y este es el tronco arterioso. Vamos a ver acá, esto lo vamos a ver ahora en detalle. Perdón, miren, este espiralamiento que tiene que suceder. Y primero la división, la separación de dos estructuras y luego el espiralamiento. Si esto no está dividido en uno que sea el tronco de la pulmonar y ese que sea la aorta, esto va a ser un tronco único y esto puede causar cianosis y anomalias. Entonces vamos a ver aquí. Miren cómo se espirala en este punto. Acá está la pulmonar, acá la aorta, la pulmonar, la aorta y el tronco de la pulmonar. Entonces, esas son las diferentes posiciones, cómo se va viendo, porque eso está espiralado, ¿no es cierto? En su disposición, así, de esta forma. Y tiene que estar tabicado. Cada uno tiene que tener la pulmonar y este es el aorta. Y tiene que haber ese tabique importante, tabique aórtico. Ahora, recordemos que el aparato circulatorio primitivo, o sea, cuando es embrionario, vamos a tener que es diferente al postnatal. En el primitivo, vamos a ver que el seno venoso recibe sangre de tres venas principalmente, las vitelinas, las umbilicales y la cardinal común. En la tercera semana, el saco vitelino es quien, a partir de las venas vitelinas, drenan sangre al seno venoso y llegan al corazón. ¿No es cierto? Ahora, lo que vamos a ver es que la sangre del corium, o sea, de la placenta que lleva nutrientes, que lleva oxígeno, etcétera, llegan a través de las venas umbilicales al corazón. Y recordar que en el día 22 empieza la contracción del corazón. Día 22. Los arcos aórticos les había mencionado que en la cuarta semana se va a originar este tronco arterioso que desemboca en la aorta dorsal. Y vamos a ver que en la sexta, octava semana tendremos los derivados. El primer y segundo arco involucionan. ¿En qué? Arteria maxilar y la hioidea y del músculo del estribo. Importantísimas, ¿cuáles son estas? Tercer arco, carótida primitiva interna. Cualquiera de las dos, ¿no? Vamos a ver. Tercer arco, carótidas primitivas, carótida interna. Del cuarto arco, subclavia derecha, callado aórtico. Del sexto arco, pulmonar derecha y conducto arterioso. Entonces, vamos a recordar, por favor, estas son las más importantes, se las vuelvo a repetir. De hecho, seguro ustedes lo saben por anatomía, es importante que lo recuerden. Estas involucionan, pero estas sí son importantes, hasta preguntas de exámenes de residentado muchas veces se toman. Entonces, volvemos a repetir. La primera y la segunda, habíamos dicho que, acá atrás, de que involuciona, ¿no es cierto? Entonces, por eso está así como puntiagudito. Puntito. Luego hemos hablado de la tercera, ¿no? Que da origen carótida primitiva y carótida interna. La cuarta, que da origen aparte el callado y la subclavia derecha. Y la del sexto, arteria pulmonar y ductus arterioso. Acá está, ductus arterioso. Ahora, siempre, como en todas estas clases, estamos hablando del desarrollo y estamos hablando también de las malformaciones. Las malformaciones se dan en frecuencia del 0,7% a 1 de recién nacidos vivos. Periodo crítico usualmente es entre el día 20 al 50. Y bueno, la etiología es poligénica, o sea, no es un solo gen el que está asociado a malformación congénita del corazón, sino varios. Principal clasificación es cianótico o acianótico, o sea, ¿da cianosis o no da cianosis? ¿Qué es la cianosis? Esta coloración azulada que hay por falta de oxígeno en la sangre. Entonces, las malformaciones pueden ser acianóticas, o sea, que no dan esta coloración azulada, cuando el shunt es de izquierda a derecha, o sea, cuando el flujo del sanguíneo del corazón va de la izquierda a la derecha. Eso está bien porque acá vamos a ver que en el lado izquierdo tenemos la sangre oxigenada y en el derecho no oxigenada, entonces por eso es que no se afecta. Pero sí son cardiopatías que van a afectar también en el crecimiento del bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque el bebé también se va a agitar, etcétera. Al momento de la lactancia también. Tenemos CIA, comunicación interauricular, comunicación interventricular y el otro es persistencia del conducto arterioso.
Y tenemos las otras que son más complejas porque estas sí son el shunt de derecha a izquierda, o sea, la sangre desoxigenada está pasando al corazón izquierdo y eso va a ir a todo su organismo. Entonces aquí vamos a ver una coloración azulada. Hay una transposición de grandes vasos, esta, tronco arterioso persistente y tetralogía de Fallot. Son tres. Acuérdense que en las cianóticas empiezan las tres con T, las acianóticas son las que restan. Incluso para que se acuerden, las acianóticas pueden empezar con C, porque puede ser conducto arterioso persistente. CIA, CIB, CAP. En cambio, las cianóticas empiezan todas con T. Tronco arterioso persistente. Transposición de grandes vasos de tetralogía de Fallot. Vamos a empezar entonces. La CIA es la comunicación interauricular. ¿Por qué? Porque había un fallo ahí en el tabicamiento. CIB, vemos que hay una comunicación entre los ventrículos, ¿no? Hay una comunicación, hay una alteración ahí en el tabicamiento ventricular. Mientras que eh, la cianosis, esta coloración azulada que nos indica hipoxia, ¿no? No hay esa suficiente cantidad de oxígeno en la sangre. Entonces, una de ellas, la más frecuente, es la tetralogía de Fallot. ¿Por qué se dice tetralogía? Porque son cuatro alteraciones o cuatro características que vamos a ver. Todo empieza cuando se estrecha la válvula pulmonar. Si la válvula pulmonar está estrechada, la sangre que está en el ventrículo derecho no puede pasar e ir por el tronco de la pulmonar, no puede, porque está estrechado. Entonces, ¿qué hace? Este corazón se engrosa porque se hace, trata de esforzarse más, ¿no? Entonces está haciendo más fuerza, más fuerza, más fuerza, bombea, no puede. Entonces lo que hace es busca un camino. Y al buscar ese camino, hay una alteración aquí, se genera una apertura en el tabique ventricular. Y eso hace que la aorta, lo que está puesta aquí, eh, digamos, en la salida del ventrículo izquierdo, se superpone sobre el defecto ventricular. Se llama cabalgamiento de la aorta o desplazamiento de la aorta. Entonces, son cuatro alteraciones que van una seguida de la otra. Primero, se estrecha la válvula pulmonar, está estrechada, el ventrículo derecho se esfuerza en bombear, no puede, entonces se engrosa, se da una hipertrofia. La sangre llega a pasar por un rompimiento en este tabique, o sea, un defecto, una comunicación interventricular. Finalmente, la aorta se desplaza sobre esta alteración en el tabique. Entonces, acá le hemos dejado algunos videos. Miren cómo hay mezcla de sangre, por eso es cianótica. Ahora, yo les decía, ¿qué pasa si el tronco de la pulmonar y la aorta no están divididas correctamente? Hubo una alteración en este tabicamiento. Vamos a tener un tronco arterioso persistente, uno solo. Entonces la sangre se va a mezclar y vamos a tener cianosis. Miren, o de lo contrario, ¿qué pasa si la aorta ya no sale del ventrículo izquierdo ni la pulmonar sale del ventrículo derecho? ¿Qué ha pasado? Ahora están invertidas. La pulmonar está saliendo del ventrículo izquierdo y la aorta del derecho. Entonces quiere decir que toda la sangre desoxigenada del derecho va a pasar a la aorta y eso pasa a todo el organismo. Eso se llama transposición de grandes vasos. Se han transposicionado la aorta y la pulmonar. Acá también le dejamos, miren, un video. La pulmonar no debería salir de acá, debería salir de acá. Y la aorta de aquí. Pero está al revés. También pueden haber transposición de grandes vasos y atresia de la pulmonar. Miren cómo está la válvula pulmonar atresiada. Esta es la dextrocardia. Por ejemplo, acá el corazón está hacia la derecha. Y hay otros casos en que no solo el corazón, sino todo, miren, el corazón, el estómago, todo, el hígado está acá. Todo ha cambiado de posición, sitos inversos. Ahora, la circulación prenatal les decía que eso era diferente prenatal a la postnatal, ¿no? Miren, acá vemos que está la vena umbilical, ¿no? Vemos aquí la cava inferior, cómo ingresa la sangre, acá está el agujero oval, ¿no? Toda la circulación que pasa aquí en el corazón y regresa por aorta descendente por las arterias umbilicales. Pero ¿qué pasa postnatalmente? Es un dibujo. ¿Qué pasa cuando el bebé nace? En cuanto nace, hay una oclusión de la circulación de la placenta. ¿Por qué? Porque clampan el cordón, ya no hay comunicación entre la placenta y el bebé.
¿Qué pasa? El bebé toma la primera bocanada de aire, aireación pulmonar, aumenta el flujo sanguíneo en el pulmón, aumenta la presión en la aurícula izquierda y inmediatamente se cierra el foramen oval. ¿Qué pasa con el resto? La vena umbilical que estaba aquí termina siendo el ligamento redondo. El conducto venoso, ligamento venoso. Y el conducto arterioso, ligamento arterioso. Entonces vamos a ver acá. Miren, ligamento redondo del hígado. El foramen oval cerrado. El ligamento arterioso acá, miren, ya no está el ductus arterioso, ¿no? Y acá ligamento umbilical. Entonces, miren, ¿qué pasa? Lo normal es que suceda eso, pero a veces pueden nacer bebés que persisten con esta circulación fetal. Se le llama persistencia de la circulación fetal. ¿Por qué? Porque el foramen oval sigue abierto, el ductus arterioso sigue persistente. Entonces, ¿qué pasa? Hay mezcla de sangre, mezcla aquí y mezcla acá. Acuérdense que estos deben cerrar inmediatamente, ¿no? El foramen oval se cierra y el ductus arterioso se termina siendo este ligamento arterioso. Y acá también les hemos dejado un video de circulación fetal. Muy bien, chicos. Esta es nuestra clase de cardio.